Cordial saludo tengan todos ustedes. Mi nombre es Cristian Efraín Urquijo Hernández y por medio de esta presentación voy a realizar una breve síntesis acerca de lo que fue el microproyecto desarrollado durante la práctica pedagógica 2 de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Este microproyecto se tituló El desarrollo de las competencias matemáticas a través del uso de las técnicas de conteo y lo voy a dividir en varias partes. La primera, que es muy importante para poder identificar el grupo, es la caracterización. Este proceso se hizo en la institución Celestín Freinet, un colegio de educación técnica y académica de la localidad de Suba, con estudiantes de grado octavo que oscilan entre los 13 y los 16 años y están divididos en 6 cursos. Particularmente, el desarrollo del microproyecto fue con el curso 802. El modelo de clase siempre fue presencial y las herramientas didácticas que se emplearon fueron bajo modelos de las TICs. Entonces, con esta caracterización, pasamos a lo que es la sistematización de la experiencia. Aquí cito una parte, digamos, de lo que desarrollamos en el microproyecto junto con el docente titular y el docente de acompañamiento, que es lo que más quiero resaltar del proceso y es cómo logramos a través de la implementación del microproyecto invitar al estudiante a pensar y a construir conceptos eh, a partir del análisis y no de la memorización, que es básicamente lo que nosotros queríamos implementar un poco a través de las técnicas de conteo, que el estudiante aprendiera a pensar, aprendiera a construir el conocimiento y pudiera analizarlo y debatirlo en diferentes momentos. Eh, Hubieron unos instrumentos que se desarrollaron, particularmente fueron 6 a través de los diarios de campo que se presentaron durante el microproyecto, en donde se trabajaron unos preconceptos y los conceptos finales junto con un proceso de evaluación. Dentro de los preconceptos o los conceptos previos necesarios para entrar al tema de técnicas de conteo, se trabajó con ellos dos momentos, uno con una explicación de las propiedades aditiva y multiplicativa de la probabilidad, y el segundo con un taller de propiedades de probabilidad que se desarrolló de manera individual, pero con el apoyo y el acompañamiento del docente en formación, en este caso yo, y el docente titular. Luego procedimos a hacer la introducción al tema. Lo interesante de la aplicación de este microproyecto en este punto es que los estudiantes no conocían nada acerca de las técnicas de conteo o acerca de la combinatoria y demás. Esto hizo que nosotros pudiéramos elaborar el concepto desde cero y se trabajó a través de una construcción mutua, es decir, se rompió un poquito el paradigma de explicar teóricamente lo que significa y lo que se hizo fue invitar a los estudiantes a construir el conocimiento a partir de preguntas orientadoras. Ese fue, digamos, la aplicación de este instrumento. Pasamos luego a hacer un proceso de taller grupal en donde identificamos unos escenarios muy cotidianos. Tratamos de que el escenario sea lo más cotidiano posible para que el estudiante pueda no solo identificar la técnica de conteo, sino analizar el contexto. Es importante que el estudiante no solamente tenga claro en su cabeza cuáles son las técnicas de conteo, sino que las pueda identificar en situaciones en donde a simple vista como que no se sabe si es necesaria una técnica de conteo o no, y eso fue lo que identificamos y trabajamos en este instrumento. Posterior a eso, del instrumento de acompañamiento, pasamos a un proceso de taller grupal, es decir, ellos hicieron grupos de estudiantes y desarrollaron actividades de aplicación, obviamente con el análisis respectivo. Se trabajaron temas y se desarrollaron contextos muy relacionados con las técnicas de conteo, pero que requieren más allá de la simple fórmula, requieren que ellos identifiquen conceptos, identifiquen procesos y puedan ubicarlo todo dentro de un escenario que es familiar para ellos. Por eso la construcción de estos elementos fue pensada y orientada hacia el contexto en el que se estaba desarrollando, producto de la caracterización que ya conocen, y invitando siempre al estudiante a realizar ejercicios de análisis, interpretación, formulación y una posterior argumentación, que es lo que buscamos al desarrollar las competencias matemáticas. Finalmente, se hizo un proceso de evaluación, en donde no solamente se invitó al estudiante a resolver el problema, sino a expresar diferentes pautas, diferentes elementos que participan dentro del proceso de desarrollo. Esto no se hizo solucionando con fórmulas, no se le exigió al estudiante tener la fórmula ni memorizarla,
se le brindó la fórmula desde un inicio, porque lo que importa en este caso es que el estudiante pueda identificar los elementos fundamentales del contexto más que del concepto. Por eso las preguntas orientadoras para el problema en su interpretación y formulación estaban escritas textualmente dentro de la evaluación para que él pudiera orientar el proceso de pensamiento hacia ese análisis y no hacia la memorización o recordación de una fórmula. Eso hizo que a través de las dos preguntas orientadoras identificara la técnica de conteo y una vez identificada solamente fuera a acudir a la tabla que nosotros como docentes teníamos preparada para que ellos solamente tomaran la fórmula y la aplicaran. Esto es importante aclararlo porque bajo ninguna circunstancia la evaluación era acerca de qué tan buenos eran memorizando las fórmulas. No nos interesaba identificar si el estudiante podía memorizar las fórmulas porque hoy en día, con todo este tema de las TICs y con la revolución digital en la educación, es mucho más fácil tener acceso a esa información desde que el estudiante sepa qué es lo que necesita. Y si el estudiante sabe que necesita una técnica de conteo, solamente accede a los medios virtuales de investigación o de búsqueda y podrá hacerse con la fórmula de la técnica que necesita. Pero no hay un solo proceso o no hay una sola herramienta didáctica que le permita a él encontrar una interpretación o una formulación hecha por un sistema, porque eso es lo que nosotros queremos que el estudiante tenga y es la autonomía para poder interpretar, formular y a partir de eso ya identificar argumentos propios del resultado. Y es en la formulación en la que se puede apoyar de los medios digitales. Por eso estas preguntas están orientadas al análisis y no a la formulación. Hay que resaltar que estos instrumentos se aplicaron en dos contextos. La evaluación fue presencial, fue en papel, pero el taller que vimos anteriormente se presentó por medio de la plataforma institucional llamada FIDIAS, en donde el docente titular me dio acceso para poder desarrollar la actividad por medio de esa plataforma en la que los estudiantes asincrónicamente podían trabajar y podían desarrollar las actividades. Luego de esto pasamos a un proceso de resultados, en donde se hizo una evaluación del proceso. Y se encontró que producto de la evaluación que se aplicó, el instrumento de evaluación que se aplicó anteriormente, identificamos algunos factores. El primero, el criterio mínimo de aprobación, se identificó como 3 puntos en una escala de 0 a 5. Y a partir de ese criterio mínimo de aprobación se identificó que de un total de 25 estudiantes que aplicaron la prueba y que estuvieron en todo el proceso de desarrollo del microproyecto, 17 estudiantes aprobaron, tuvieron una nota positiva, producto de los resultados de la evaluación, y 8 estudiantes reprobaron en diferentes escalas. Ya vamos a analizar un poquito más eso. Eso indica que pues, se logra el objetivo en cuanto a que el resultado es positivo, siendo que el 68% de los estudiantes aprobó el proceso a través del instrumento evaluativo. En la escala, que es importante analizarla, se identificaron algunos patrones de comportamiento que nos permiten ver cuál fue la efectividad y cuál fue el grado, digamos, de éxito que tuvo la implementación del microproyecto. Los rangos en los criterios de evaluación entre 0 y 1, 1 y 2 y 2 y 3 tuvieron un total de 9 estudiantes. Es decir, perdón, de 9 estudiantes que fueron los que realmente eh, perdieron la prueba. O bueno, quedaron con una nota de 3 o menor. ¿Listo? ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que esa cantidad de estudiantes que tuvieron esas notas es igual a la cantidad de estudiantes que estuvo entre 3 y 4 como nota, como resultado, y la cantidad de estudiantes que tuvieron resultado entre 4 y 5 viene siendo similar a la cantidad total de estudiantes que tuvieron una nota regular o baja. En la gráfica se puede observar ese comportamiento teniendo como pico alto no ese criterio de, como dicen coloquialmente, pasar raspando, sino cómo se logró tener no solo un resultado satisfactorio, sino un buen resultado, un resultado alto en comparación a otros criterios. Esto generó un promedio del aula, del salón, de 3,4 en nota, lo cual hace ver que estuvimos por encima del criterio mínimo de aprobación, pues de manera holgada. Hay otro escenario importante ahí, es que las personas que estuvieron entre 3 y 5 puntos de calificación superaron con creces la cantidad de personas que estuvieron entre 1 y 2 puntos,
que es básicamente los extremos del criterio mínimo de aprobación. Eso eso demuestra un compromiso por parte de los estudiantes y una apropiación del concepto, que es lo más importante para nosotros. Finalmente, hablando del impacto y de los aprendizajes, hay mucho que hablar en este sentido y es, el docente titular fue un apoyo fundamental. Yo le agradezco al licenciado Juan Carlos Yepes por todos los espacios que nos brindó, por todos los escenarios que planteó y que facilitó para que el desarrollo del microproyecto fuera exitoso y el apoyo tanto conceptual como procedimental que me brindó durante el desarrollo del mismo. Se logró impactar el proceso pedagógico desde el punto de vista de las competencias. Se logró cambiar un poquito el paradigma del concepto y se pasó a la competencia. Y eso hizo que los estudiantes recibieran el microproyecto con agrado, teniendo en cuenta que no era un modelo estático de memorización de conceptos, sino que invitaba al estudiante a pensar, que es algo que en un proceso conceptual es difícil lograr, que el estudiante tenga criterio y tenga esa autonomía para poder desarrollar sus propios conceptos y poder desarrollar sus propios argumentos a partir de un preconcepto o de una información que se brinda. Esto generó algo que en el microproyecto desarrolló y es eh, la activación del sistema afectivo del estudiante. Cómo el estudiante toma esto con agrado y eso lo motiva a querer saber, a investigar, a indagar, a preguntar. Eso hace que se abran muchos campos de aprendizaje que generalmente están cerrados por el simple hecho de recibir información y tomar nota de la misma. En cuanto al docente de acompañamiento de la universidad, la licenciada Laura Aldana, una persona que estuvo constantemente pendiente del proceso, nos apoyó logísticamente con todas las herramientas que necesitábamos y siempre estuvo muy al tanto de todo el proceso que se llevó a cabo durante este microproyecto. A ella también quiero agradecerle, eh, igual que al docente titular, a todos ustedes muchísimas gracias. Espero que esta presentación final haya sido de su agrado y a la universidad muchísimas gracias.